estamos en el exterior, precisamente en el Congreso de la República de Colombia, y en el Congreso de la República de Colombia solo hay una sola persona que va a representarnos. Ricardo nuevamente tiene problemas. ¿Qué me dice la gente aquí por los comentarios? Sí, estoy intentando que lo hagamos en audio, pero también se va. Bueno, Ricardo. Ya, lo voy a dejar quietico ahí, mejor dicho, intocable. Quédese quieto, porque no quiero que tampoco sea así su representación en el Congreso de la República. ¡Qué miedo! Valga el apunte, ¿no? Así es. Bueno, Ricardo, mira, nosotros siempre para poner en contexto a nuestra audiencia precisamente estos temas y en el marco de las próximas elecciones legislativas por el colombiano que va a representar a sus compatriotas en el Congreso de la República, tenemos siempre un video de contexto sobre qué es la Cámara de Representantes por la circunscripción internacional, cómo funciona, pero sobre todo cuál es el rol de ese representante de los colombianos en el exterior en el Congreso de la República. Menos un minuto y un poco más, le damos este video y comenzamos esta conversación con Ricardo Marín. Bienvenidos. La circunscripción internacional colombiana es un mecanismo electoral que permite a los colombianos residentes en el exterior elegir un representante a la Cámara en el Congreso de la República. Este sistema busca garantizar que quienes viven fuera del país tengan una voz directa en el poder legislativo. Solo pueden votar quienes estén inscritos en el censo electoral de consulados o embajadas, y únicamente se cuentan los votos emitidos desde el extranjero. Actualmente se elige al menos una curul por esta circunscripción, aunque se han planteado reformas para ampliarla en función del crecimiento de la diáspora. Los candidatos deben ser ciudadanos en ejercicio, tener al menos 25 años y contar con el respaldo de un partido o grupo significativo de ciudadanos. El representante por la circunscripción internacional tiene el mandato de canalizar la voz y necesidades de los colombianos en el exterior en los asuntos nacionales, asegurando que sus intereses sean tenidos en cuenta en la legislación y el control político del país. Es decir, que actúa como el enlace político legislativo entre los colombianos residentes fuera de Colombia y el Estado colombiano, llevando su representación y defensa dentro de la Cámara de Representantes. La participación del representante internacional en el Congreso es formalmente igual, pero en la práctica tiene menos influencia por no tener una base territorial, contar con menos redes internas y menor peso político. Esta realidad es común en varios sistemas legislativos donde existen representantes de ciudadanos en el exterior, cumplen un rol político y simbólico clave, pero enfrentan limitaciones en su capacidad para incidir en negociaciones y decisiones políticas centrales. Ahora damos paso a Soraya, para que continúe el tema con nuestro invitado especial. Adelante. Y estamos de vuelta, como le había dicho, un poquito más de un minuto para poner en contexto a la gente sobre qué es la Cámara de Representantes por la circunscripción internacional, cuál es el rol y para qué sirve. Ricardo, tengo entendido que naciste en Agua de Dios, Cundinamarca. ¿Cuántos años llevas viviendo ahora? Estás en España. ¿Cuántos años llevas en España? Sí, efectivamente, soy nacido en un bello pueblito de Cundinamarca, Agua de Dios, a 2 horas y media aproximadamente de Bogotá. Hace 25 años estoy en Madrid, aunque he recorrido otros países de Europa y bueno, algunas otras partes del mundo, pero me he establecido en Madrid desde hace 25 años, así que aquí estoy en calidad de emigrante para Colombia, inmigrante para España y retornado para Colombia cuando regrese. Bueno, esto me da pie, Ricardo, para preguntarte qué lección personal te ha dejado esta experiencia de vivir como migrante. Y una segunda pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta o en qué momento, siendo migrante, pasaste a esa gran comunidad llamada la diáspora colombiana? Bueno, mira, la experiencia ha sido, como para muchos, dura, con grandes altibajos, porque la vida de un migrante no es fácil, empezando porque tenemos que desprendernos de las cosas y de las personas que más amamos en nuestra vida. Eso es muy duro, es el primer paso que hay que saber afrontar, y es el tener que abandonar a seres queridos y el tener que comunicarnos únicamente por WhatsApp. En mi libro Gestión Migratoria Inexistente, de la colección Colombianos Invisibles, tengo un artículo donde hablo de los hijos criados por WhatsApp. Son aquellos cuando los padres nos venimos y la única forma que tenemos es por vía a la tecnología. Afortunadamente, de hace unos 15, 20 años para acá, pues ha estado funcionando para ello y podemos al menos, pero la verdad es que son hijos que se crían sin el calor humano
El amor grande lo hace la convivencia. Cuando uno está separado de sus seres queridos, pues todo eso se va perdiendo poco a poco, nunca se perderá del todo, pero sí, realmente es muy duro. Pero a pesar de ello, la experiencia para mí ha sido muy linda, porque es mucho lo que se ha aprendido. Pude vincularme a trabajar por los derechos de mis connacionales aquí en el exterior, como lo he venido haciendo desde que tengo 14, 15 años de vida en Colombia. Y bueno, aquí continué con esa obra, pero ya dedicada exclusivamente a lo que es la diáspora, a investigar en profundidad, en detalle, una serie de situaciones que se han presentado desde siempre y que pocos le han metido muela por infinidad de circunstancias, por infinidad de razones. Pero bueno, llevo en ello 15 años que creé la plataforma Colombianos en el Exterior y Retornados, y lo mismo el medio de comunicación virtual www.colesred.com, y me he dedicado a hacer investigaciones muy detalladas de todo lo que son los temas de los colombianos en el exterior. Difícilmente hay un tema relacionado con nosotros fuera del país que no lo hayamos tratado en nuestra plataforma Colesred. Pero en términos generales me siento, digamos que a gusto, cómo me ha ido en todos estos años, a pesar de que sigo alejado de mi familia, pero en términos generales la verdad es que me ha ido muy bien, no tengo mayores quejas. Sufro en carne propia lo que otros sufren, sé lo que es vivir sin documentos, sé lo que es también ser menospreciado, discriminado, pero con todo y eso, como la gran mayoría, sacamos fuerzas de donde no las tenemos, el amor por los nuestros, por querer progresar, por querer hacer un mejor futuro, pues aquí nos tienen. Y hoy, pues mira, con no sueño, porque la verdad es que yo nunca he soñado con ser congresista. Esto es una cuestión, digamos, casi que de accidente, casi que de obligación, y perdónenme el término. Me cansé de ser un ciudadano que ha conseguido muchas cosas a través de las denuncias que he hecho, las investigaciones, pero me falta el puntillazo final. El puntillazo final es crear el objetivo de esta plataforma desde hace 15 años, crear la política migratoria colombiana, pero no lo puedo hacer si no tengo poder político. Hemos ensayado con varios y no se ha podido por una infinidad de razones que yo no voy a entrar a hablar en contra de los que han estado, sino en una forma muy global de lo que ha sido la representación política de nosotros en el exterior. Y yo creo que después de tantos años de mucha gente, líderes sociales y políticos a nivel mundial de colombianos que me estuvieron haciendo la invitación, por fin este año me decidí, dije, es ahora o nunca. No aspiro a reelección, me lanzo la primera y última vez, no insistiré más en reelegirme, en mandarme otra vez a una cámara. Esta es la última oportunidad que tengo y que tenemos muchos colombianos que conocen mi trabajo, en donde saben que podemos sacar adelante una serie de problemáticas que nos tienen. Entonces, no aspiro a reelección. Estos serán 4 años en donde en los 4 años conseguiré, junto con todos ustedes, porque eso lo vamos a hacer todos, que en Colombia exista una verdadera política migratoria colombiana, pero eso solamente se consigue si estamos dentro de la ley, si hacemos una ley propia, una especie de estatuto migratorio, donde incluyamos íntegramente todas las propuestas que vengan desde donde vengan, siempre y cuando sean constitucionales y se puedan dentro del ámbito legal incluirlas. Eso vamos a hacer. Miren, lo que no está en la ley no existe en el mundo. Lo que no está en la ley no hay poder humano que lo haga cumplir. Si estando en la ley incumplen, sin la ley peor. Si está en la ley, tenemos dos mecanismos, dos herramientas muy poderosas, que es la acción de cumplimiento y la acción popular, a través de las cuales podemos obligar a las entidades, a las autoridades, a que cumplan con lo que está en la ley. Pero si no está en la ley, seguiremos siendo invisibles por siempre, porque necesitamos una ley nuestra, una ley hecha por nosotros mismos, y eso es lo que propongo. Ya tenemos un borrador, ya hemos estado dando unos pasos bastante agigantados, haciendo pedagogía sobre la argumentación del por qué es necesario que se incluyan determinados temas dentro de la ley, temas que están muy por encima, muy someros, que no se han profundizado, otros que se han creado con una serie de vacilaciones en términos propositivos que nunca se van a cumplir. Esa es la idea principal de esto, que nos visibilicemos nosotros mismos, ya que no hemos podido hacerlo a través de nuestros representantes. Vamos a hacerlo nosotros mismos, vamos a crear una ley y la vamos a presentar entre todos al Congreso. Yo seré su vocero, yo seré su mandado, como dicen en España, pero son ustedes realmente los que han venido construyendo esa ley, porque esto no es de ahora, esto lo vengo haciendo, recopilando desde hace 15 años aproximadamente, con una serie de propuestas que han venido de muchos lados del mundo y las hemos recopilado allí, pero falta mucho, y en octubre sacaremos el primer borrador de esa ley. Pero bueno, es muy largo para explicarlo así, pero ya tú me dirás, Soraya, temas puntuales que quieres que tratemos. Así es, y precisamente en esos temas puntuales, Ricardo, me hace pensar
En la motivación, ya vemos que tienes una trayectoria y una experiencia. Sé que llevas más de una década investigando y denunciando esas falencias en la política migratoria colombiana. Y yo le cuento que según la Registraduría Nacional, el 70% de los colombianos que estamos en el exterior no confía en la representación política. A mí me lleva a hacerle esta pregunta, Ricardo, y es, ¿qué te hace pensar que del activismo a la política puede generar un cambio distinto? Miren, hay que primero que entrar a analizar cuáles han sido las fallas de nuestra representación. La primera falla es que los ciudadanos no votamos a conciencia, no votamos por programas, por propuestas, votamos todavía bajo una ideología política, ni siquiera ideología, es un radicalismo. No nos importa un programa electoral porque no lo leemos, simplemente que sea Pepito, Pepita y que pertenezca a este partido, que sea de izquierda, de derecha, de este o de este, y votamos por ese sin ni siquiera analizar quién realmente va ahí. El desconocimiento de la temática migratoria ha hecho que cuando nuestros representantes han llegado al Congreso, pues tengan que empezar a trabajar de nuevo y tardan los 2 primeros años aprendiendo, dizque recorriendo el mundo para poder reunir las quejas de los ciudadanos, y es que esto hay que hacerlo antes de ser candidato, antes de ser congresista. Uno no puede esperar llegar al Congreso para empezar a interesarse cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Entonces, ese desconocimiento, pues obviamente no les impide que puedan construir gestiones para el bien nuestro. Entonces, el desconocimiento de la temática migratoria. ¿Qué me hace pensar? Pues yo entiendo a todo el que diga, ¿y cómo le creemos a usted? Lo entiendo perfectamente. Entonces, yo para eso les pido, primero que analicen un trabajo ya hecho, una serie de logros conseguidos sin poder político ni económico. A mí nadie me financia, ni mi plataforma, ni mi página. Esto lo hago por amor propio, por mí mismo, con ayudas personales, con mi patrimonio personal. Son muy mínimas, pero muy mínimas las ayudas que entran por cuestión de publicidad a través de la página, de Google y demás, porque eso lo financio de mi propio bolsillo. Entonces, he estado investigando en profundidad. Los ciudadanos entran a www.colexred.com y podrán darse cuenta del gran trabajo que se ha hecho. Conseguimos eliminar el impuesto de timbre nacional equivalente al 40% de los trámites en los consulados. Aquí está el actuar intelectual de ese trabajo, que dentro de poco sacaré mi libro donde diga, así tumbamos un impuesto. Fue el 40%. Hemos conseguido visibilizar a los colombianos en el exterior dentro de la agenda social del Estado colombiano. Muchas cosas se han logrado, pero así, con las uñas. No hay poder político. Necesito poder político para poder mostrar realmente que esto puede llegar a su final. Necesito dar el puntillazo final de esta obra que se comenzó hace 15 años y es construir la política migratoria colombiana. Por eso estoy ofreciendo a la gente primero que conozca mi trabajo, no que me conozca ni siquiera a mí, el trabajo realizado, y que comparen. Las comparaciones son buenas en estos casos, que comparen quién realmente puede llevar un asunto de esto al legislativo. Miren, no existe un solo tema, ni uno, que tenga relación con los colombianos en el exterior que no lo hayamos investigado y tratado con la institucionalidad colombiana y con una serie de trabajos realizados con personas particulares en donde hemos podido llegar a la conclusión de que lo que nosotros necesitamos es que nos incluyan en las leyes. Se habla, por ejemplo, de la vulneración de los derechos de los colombianos en el exterior, pero no nos damos cuenta de que el primero que vulnera nuestros derechos es el Estado colombiano porque no nos incluye dentro de las normas que se dictan en Colombia. En Colombia se dictan las leyes, los decretos, resoluciones, directivas y demás, y únicamente se habla de la población residente en el país. Los de afuera no existimos para ellos, solamente somos cajeros automáticos con los más de 13.000 millones que mandamos hoy en día en remesas a Colombia, pero no existimos realmente para el sistema político y tenemos que ingresar allí. Nuestros derechos es que un derecho no es lo que nos deben dar, nosotros no pedimos que nos den derechos. Un derecho es lo que no nos deben quitar y a nosotros nos han quitado muchos derechos y tenemos que vincularnos dentro de la agenda política y social colombiana para que realmente podamos ser visibles ante el sistema sociopolítico de nuestro país. Así que es difícil decirle a la gente, crea en mí. Es más, yo no les digo que crean en mí, les digo que crean en un trabajo hecho, en un proceso y en cómo estamos planeando llevar esto al Congreso, que no lo va a llevar solamente yo, lo vamos a llevar entre todos. Porque esta ley que propongo,
que se va a componer de por lo menos 300 y pico de artículos, vamos a incluir todo. Ya está bien de hacer la política migratoria a punta de retazos. Ya está bien de que lleguen desconocidos a improvisar, a no saber lo que van a hacer ni saber dónde golpear. Les puedo garantizar que conozco cada una de las instituciones del Estado colombiano donde tenemos que llegar y decirles, hey, ¿qué pasa con lo que está en la ley? Aquí está. Y lo que no está en la ley lo vamos a incluir. Así que bien, esa es mi oferta en principio. Bueno, Ricardo, antes de entrar precisamente a mencionar de manera muy global esas propuestas que que tienes ya organizada para presentarla y que seas tú pues el representante de los colombianos en el exterior, a mí me gustaría preguntarte sobre un resultado puntual de los que hablaste hace un rato con tu red, Colex Red, que evidencia esa capacidad de incidencia real en la política con los resultados que has tenido a través de este portal. 1 y 2, esta es una pregunta que siempre les hago a los precandidatos y es precisamente hay mucha intención de poder representar bien a los colombianos en el exterior, pero hay que acordarse que es una sola persona que va a representar esos más de 4.7 millones de colombianos y teniendo en cuenta que no somos personas iguales, tenemos diferentes ideologías, razas, pensamientos, religiones, posiciones políticas. ¿Cómo vas a hacer para que en el Congreso esa sola persona que representa una diversidad de colombianos en el exterior pueda ser escuchada en el Congreso de la República? Negociar. Esa es la palabra. ¿Con quién? ¿Con quién y cómo? Con todos. Miren, cuando uno llega al Congreso con una radicalización en una ideología o en un partido político, se echa de enemigo casi a la otra mitad del Congreso o a una cuarta parte o a una tercera parte. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque si tú vas en representación del partido X, el partido B no te va a poner cuidado ni el partido R. Pero si tú vas un poco libre de esos pensamientos radicales, te puedes sentar a hablar con todos, a decirles, bueno, aquí estoy, ¿en qué les puedo ayudar? Y necesito que ustedes también me ayuden. No vamos a entrar a pelear con los congresistas que porque son de izquierda o son de derecha. A mí me da exactamente igual de dónde sean. Porque es que la política migratoria, como todas las políticas públicas, no pueden tener color político. No pueden tener ideología. Porque son los ciudadanos los que tenemos que agruparlos todos. Miren, cuando creemos esa ley general migratoria colombiana, no va a ser únicamente para el partido que me dé el aval. No va a ser únicamente para mis amigos de la izquierda, ni para mis amigos de la derecha, ni para los amigos del centro. Va a ser para toda la migración en el mundo en cuanto a los colombianos. Entonces, no tenemos por qué empezar allá desde un momento a decir, no, es que este va con el partido tal o este va con el partido tal, porque no vamos a votar por propuestas. Pero es que esa es la pregunta precisamente, Ricardo, porque para poder ser el representante de los colombianos en el exterior, en el Congreso de la República, tienes que tener el aval de un partido. ¿Cómo vas a negociar precisamente teniendo la bandera de los colombianos por un partido que evidentemente va a ser diferente a la ideología de otros colombianos que están de acuerdo con otros partidos políticos? Miren, yo pienso que una cosa es tener un aval y otra cosa es estar sujeto, esclavizado a un partido. Yo no hablo de no cumplir una disciplina de partido, obviamente hay que cumplirla como en toda organización. Pero cuando les voy a contar algo para resolver esto, mire, yo creo que puedo darme el lujo, y modestia aparte lo digo, de ser, si no el único, los pocos candidatos en el exterior que no han tenido que pedirle aval a ningún partido y desde el mes de enero me llamaron 3 partidos para ofrecerme el aval. 3 partidos. De hecho, ni siquiera les dije, sí, claro, de hecho, ni siquiera les dije que sí. Ni siquiera les dije que sí. Dije, vamos a pensarlo, vamos a analizarlo. Le dije, yo antes de que ustedes me ofrezcan, yo quiero es que ustedes vean mi propuesta. Yo no quiero ser un candidato más que el partido le dio el aval porque el cacique tal lo recomendó. O porque se juntaron varios ciudadanos que tienen peso dentro del partido y dijeron, este hombre es bueno y démosle el aval cuando ni siquiera lo conocen a uno, cuando ni siquiera conocen las propuestas. Mi primera intención fue sentarme a hablar con los partidos y decirles de qué iba mi programa. Y si ellos consideran que es viable, sacarlo adelante. En este momento,
Una de las cosas que tuve muy en cuenta y que quiero hacerla pública es no entrar en el juego del odio entre izquierdas y derechas, porque desgraciadamente nuestro país no tiene una oposición política. Lo que tiene es una sed de venganza, una sed de odio entre partidos e entre ideologías. Eso lo vemos a diario. Cuando habla este dirigente de la izquierda, cuando habla este dirigente de la derecha, no hayan sino echándose, recordándose en venganzas, muertes, una cosa y la otra. Yo sé que el dolor es duro y los recuerdos no se borran así porque así, y es mucho el daño que se han hecho entre unos y otros. Yo lo reconozco, pero yo quiero estar apartado de ese odio, de esa sed de venganza. Yo no quiero involucrarme ahí. Por eso desde un comienzo me esforcé por no buscar el aval ni de derecha ni de izquierda. Comenzando porque es que la gran mayoría de mis amigos están repartidos entre derecha y izquierda, la mitad y mitad. Tenía que buscar una forma de no entrar en ese juego de los odios. Entonces dije, aquí la única parte es tratar de buscar un partido lo más neutral posible para el aval. Y tú, a ver, bueno, neutral posible, no neutral 100%, porque la neutralidad al 100%, quien lo diga que es un mentiroso. No existe la neutralidad ni la imparcialidad al 100%, pero sí tratar de alcanzar lo más que se pueda. En este caso hablo de partidos, porque hablando de lo que es la historia de los partidos en Colombia, si vamos a decir que este es mejor, que este es peor, la verdad es que vamos a pecar, porque que entre el diablo y escoja, porque cada uno tiene algo que criticarle, algo que reprocharle, algo que han dejado de hacer bien, algo que han hecho mal, todos, absolutamente todos. En este momento me identifico con el partido Alianza Verde. Y ese va a ser el partido que me va a dar, que ya me da el aval. Ya he hablado con el presidente del partido, he hablado con los senadores del partido, con algunos representantes, y tengo garantizado el partido Alianza Verde que me va a dar el aval. Pero ojo, para recibir ese aval, no es que me haya puesto yo de exigente, no. Parece que quiero hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, tiene que haber coordinación entre el candidato y el partido. Incluso entre el candidato presidencial y los candidatos al Senado del partido, porque ellos son los que van a apoyar esta propuesta. Yo no puedo irme solo a decir voy a crear una ley general migratoria cuando el partido que me va a dar el aval dice no, a nosotros no nos interesa eso. Pues a mí no me interesa un partido de esos. A mí me interesa un partido que entienda la necesidad de este programa, de esta propuesta de la Ley General Migratoria Colombiana, y ese partido es Alianza Verde al 100%, me garantizan, viniendo de parte de JP Hernández, el senador, que es uno de los pesos pesados del partido Alianza Verde junto con otros y con su presidente, me garantizaron que ese proyecto de Ley General Migratoria tendrá el apoyo total del partido Alianza Verde. Los otros apoyos me los levanto. Eso sí, no les quepa la menor duda. Yo te quiero preguntar precisamente, Ricardo, ya que nos dices que vas por el partido Alianza Verde y que uno de los congresistas JP, que fue elegido por las banderas del progresismo, que hoy está prácticamente más llevado hacia la derecha, te dice que sí, que les va a cumplir, te va a cumplir con las propuestas tuyas para los colombianos en el exterior. ¿Qué te hace creer que esa garantía que da, por ejemplo, el congresista JP va a ser efectiva cuando en un momento se vio progresista y hoy es prácticamente uribista? Miren, yo al respecto, yo aquí no voy a entrar a defender a nadie, ni siquiera a mí mismo. Mi defensa es mi trabajo. Yo no necesito defenderme de nadie. Pero es que aquí, si se habla de la izquierda, eres de derecha. Si se habla de la derecha, eres de la izquierda. Tú no puedes hablar de ningún partido porque entonces ya te enclavas. Miren, yo toda mi vida me he identificado con la izquierda de mi país. Toda la vida. Pero por el trabajo que he venido haciendo como activista de derechos humanos, sin que haya pertenecido radicalmente a un partido de izquierdas. La gente me alababa. Miren, cuando estaban los representantes de la derecha en el Congreso, me aplaudían todas las denuncias que hacían. Los de la izquierda, yo era un dios. Eso, venga para acá, qué bien, eres un berraco, Ricardo, bla, 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 sin que yo jamás haya dicho soy de izquierda o soy de derecha. Pero me aplaudían, decían, este es un aliado nuestro, este es de izquierdas. Pero cuando ya entra el gobierno de izquierdas
y veo el manejo que le da nuestra representante de izquierdas en el Congreso, yo no podía quedarme callado, tenía que seguir haciendo el mismo trabajo que venía haciendo de años anteriores. Entonces resulta, cuando empiezo a investigar a la representante, cuando empiezo a criticarla, entonces ya los de la izquierda me dijeron que yo era de extrema derecha, que yo era un traidor, que yo era un falso, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no se puede hablar del uno o del otro. ¿Dónde está la democracia, la verdadera democracia, la libertad de expresión, de exponer tus puntos de vista? Por eso cuando yo estoy en una reunión de la derecha, soy la izquierda de la derecha. Y cuando estoy en la izquierda, soy la derecha de la izquierda. Porque nosotros, los ciudadanos de verdad en común, no tenemos por qué sí tener una ideología. Yo no lo voy a negar. Pero no un radicalismo, porque es que el radicalismo político es tan malo, tan perjudicial como el fanatismo religioso. No hablo de creencia en un Dios, en una fe. Hablo de fanatismo, de hacernos morir, hacernos matar por un pensamiento que se nos ha metido en la cabeza y que nunca hemos querido sacar porque no hemos querido investigar por otros lados. Entonces, a mí la derecha y la izquierda juntos me merecen el máximo respeto porque entre bien y mal han sostenido la democracia en nuestro país. Juntos, de una u otra manera. Entonces, aquí lo que se trata es de, vamos a estar en la mitad y vamos a exponerle a estos de la derecha y a estos de la izquierda exactamente lo mismo. No vamos a ir con falsedades, con mentiras, no vamos a ir con traiciones. No, señores, esto es lo que hay. Y para eso, para que a mí el partido, el aval de Alianza Verde, me convenciera realmente de que está en el lado adecuado, JP Hernández se comprometió a incluir dentro de su programa electoral la base de la propuesta de Ricardo Marín Rodríguez, la Ley General de Migratoria Colombiana. Y al candidato a la presidencia que vaya a apoyar tendrá que hacer lo mismo, incluir dentro de su programa electoral la propuesta de la Ley General Migratoria Colombiana. Eso hice en el gobierno de Iván Duque. Busqué a todos los 4 o 5 candidatos que había en ese entonces. Les di la propuesta, el único que se comprometió, y eso después de haber tenido una reunión con ellos de mucho tiempo, se comprometió a incluir en el programa de gobierno. Ahí fue donde logramos incluir eliminación del impuesto de timbre nacional, que lo conseguimos en el gobierno de Duque. Y no soy de derecha, pero ahorita me van a decir que soy de derecha porque estoy hablando bien de Duque. Pero bueno, eso ya estoy acostumbrado. Miren, conseguimos que se incluyera la reforma a la ley migratoria colombiana que existía en esa época y se consiguió porque se expidió la ley 2136 del 2021, de la cual soy el 50%, soy el actor intelectual, porque más de 180 propuestas mandé al Congreso para esa ley, incluyeron por lo menos 50. La mitad de esa ley fueron propuestas salidas, no de mí, de los ciudadanos que represento a través de la plataforma Colesred. Pudimos incluir allí, pudimos incluir una cantidad de cosas que fueron llevando a cabo. Desafortunadamente, el no contar con un representante que realmente tenga voluntad política, tenga amor, pasión por lo que hace, que se entregue, que le importe un carajo las influencias políticas, el dinero, los sueldos, las pensiones, y se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Eso es lo que yo he querido buscar y eso fue lo que conseguí del Partido Alianza Verde, que lograran incluir, abanderar como suya también la propuesta de crear la Ley General Migratoria en nuestro país, y así lo vamos a hacer. Y por eso ahorita tengo el aval, no solamente un aval escrito de que me digan que eres candidato, no, el aval de ellos, su convencimiento de que esta propuesta es una propuesta real, es una propuesta estudiada, es una propuesta analizada que puede ser realizable. Ok, Ricardo, precisamente estás hablando de esa propuesta. Hablemos de forma global de qué se trata, los puntos clave de tu propuesta. Mira, desde el mes de enero que lancé, que puse mi nombre en consideración, dije en el primer artículo que saqué en nuestra plataforma que a partir del mes de junio comenzaría a promulgar, a dar a conocer, a hacer pedagogía de los puntos esenciales que incluiría esa ley. Comencé antes, desde abril, y es así como al día de hoy, entre los puntos especiales que puedo decir con total satisfacción que ya hemos dado pedagogía al respecto. Lo primero, tenemos que cambiar el Sistema Nacional de Migraciones. El Sistema Nacional de Migraciones, que a la cabeza la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que encarga prácticamente de diseñar, elaborar, hacer el diseño de la política migratoria colombiana, es un desbarajuste total. Desde el año 2011, a través de la ley 1465, se creó el Sistema Nacional de Migraciones y nunca se ha reunido una sola vez.
ni una sola vez. ¿Por qué? Porque le hace falta una pata, la pata que es la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, que se creó hace menos de 8 o 10 meses, y entonces vamos a transformar el Sistema Nacional de Migraciones para ponerlo operativo. Dentro de ese Sistema Nacional de Migraciones tiene que tener representación inclusiva y decisoria, con voz y voto, la sociedad civil y la ciudadanía, que son dos temas muy aparte que suelen confundirse, sociedad civil y ciudadanía. Los dos tienen que tener representación allí y que tengan voz y voto. Ese Sistema Nacional de Migraciones es el que tiene que elaborar la política migratoria y dársela al Estado. No como está ahora, dice que es un órgano consultor. Eso no sirve para nada. Eso es como si el gobierno hiciera algo y le dijera, vamos a pedirles un concepto a estos a ver qué piensan. Ya bueno, sí o bueno, no. El Sistema Nacional de Migración es el que tiene que crear las bases de la política migratoria, tiene que elaborarla, tiene que desarrollarla, tiene que ejecutarla y tiene que vigilarla. Y por eso tiene que hacer parte todo el entramado de la institucionalidad colombiana, no 3 o 4 entidades que son las que ahorita lo componen. De las 4 o 5, 2, 3 hacen parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las políticas públicas son eso, públicas. Y por tal motivo es el Estado en general el que tiene que estar incluido allí. Es el Sistema Nacional de Migración. Vamos a crear la Mesa Nacional de la Sociedad Civil en ese sentido. Vamos a crear una bolsa internacional de empleo que la hemos ya descrito. Vamos a crear lo que es el censo, aunque ya está creado el censo en la ley 2136, vamos a reforzar eso, porque tiene que existir un censo y una caracterización de quienes estamos por fuera, porque de lo contrario van a haber muchas equivocaciones cuando se elaboren los planes sociales. Otro tema, el Fondo Especial para las Migraciones. El Fondo Especial para las Migraciones todos los años tiene millones de millones para los colombianos en el exterior. Pero la inoperancia, la ineptitud de los consulados hacen que esas solicitudes de los ciudadanos en el exterior no la envíen al Fondo Especial para las Migraciones, y es vergonzoso que ese fondo tenga que devolver más del 50% del presupuesto que se le asigna inicialmente, porque resulta que los consulados no pidieron dinero para solucionarle a sus ciudadanos. Eso va a cambiar, porque es que en este momento no está en la ley. Está a través de una reglamentación, de un decreto del 1057, si no estoy mal el número, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay una resolución. No, tiene que estar en la ley, y en la ley tenemos que incluirlo lo más claro y específico posible para que realmente cumplan con sus objetivos. Tienen que los cónsules que no tramiten las necesidades de los colombianos ante el FEM tendrán que hacerse acreedores de faltas graves y deben ser sancionados, porque eso es inoperancia, eso es ineptitud, y por culpa de ellos. Y la Cancillería, que no da pedagogía a sus cónsules sobre este sistema, entonces resulta que el Fondo Especial para las Migraciones no sirve para nada. A través de ese fondo tienen que canalizar todas las ayudas económicas internacionales y nacionales para poder mover lo que es la emigración, la inmigración y el retorno. Por eso se llama Fondo Especial para las Migraciones. No habla para los emigrantes, ni para los inmigrantes, ni para los retornados. Partamos de una base. El término propio es migración. La migración tiene 3 ramas, que es la emigración, que somos quienes salimos del país, quienes estamos por fuera, que componemos más del 80% de la política migratoria colombiana. Está la inmigración, que son nuestros hermanos extranjeros residenciados en Colombia. Y tenemos el retorno, que es una consecuencia lógica de la inmigración. Por eso tenemos que acoplar todo en un solo. Mirar a ver, todas las ayudas tienen que canalizarse allí. Tiene que haber trabajo en conjunto de la institucionalidad colombiana para que hagamos los planes y hagan los planes en conjunto. Es que el problema ahora es que le chutan la pelota únicamente a la Cancillería, o al Ministerio de Trabajo, o al Ministerio de Hacienda. No. Las mismas normas y la Constitución habla de la coordinación entre entidades. Entre 2 o 3 entidades pueden crear un plan y no necesitan gastar todo el dinero de su presupuesto, sino repartidito. Todo eso es cuestión de hablarlos con ellos. Tenemos también la internacionalización de la gastronomía colombiana. Mire, el 70% de los negocios de colombianos en el exterior tienen que ver con el campo de la gastronomía. Bares, restaurantes, cocinas, importadores de alimentos colombianos tienen que ver ahí, pero no tienen el más mínima atención del Estado colombiano. La internacionalización de la gastronomía colombiana tiene que convertirse en una política del Estado a través de la ley migratoria, porque eso nos beneficia a todos nosotros. Pero hay otra cosa más. Estamos hablando, por ejemplo, de la Bolsa Internacional de Empleo. Una bolsa que va a beneficiar a todos, a los que están allá y los que estamos por fuera.
está muy consensuada, está muy trabajada, hemos hablado con cantidad de entidades. Y hay muchas otras cosas que están en camino que no podemos lanzarlas porque no somos irresponsables en ir a darles algo para después decirles, no, sabe que eso no se puede hacer. Mire, estamos hablando de la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no necesita reestructuración. Lo que necesita es acomodamiento, es distribución. Saber distribuir bien los consulados y las embajadas. No podemos seguir cometiendo la irresponsabilidad que está cometiendo este gobierno de crear más embajadas y más consulados, quitándole personal y presupuesto a los consulados que ya están creados para poder sostener estos, porque está desmejorando la calidad, más todavía de los que ya estaban. Eso no se puede hacer. Eso es un ultraje contra las personas. Pero resulta que yo no puedo hacer eso si no me siento a hablar con UNIDIPLO. UNIDIPLO es la unidad diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con ASODIPLO, la Asociación de Diplomáticos de Colombia. Con ellos tenemos que intentarnos hablar con ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades. La academia tiene que formar un papel muy importante en este proyecto de la Ley General Migratoria Colombiana, con la Asociación de Sindicatos del país, porque los sindicatos tienen mucha responsabilidad en este tema migratorio. Tenemos que hablar con la ANDI, con los empresarios, con los industriales, porque ellos tienen que hacer cargo también del retorno, y ellos tienen que saber que los productos que exportan no solamente es maíz o esas cosas, la otra que fabricamos allí, no, también exportamos personas. Colombia exporta inmigrantes e importa inmigrantes, y esa es la base de la economía en gran modo de nuestro país, las exportaciones y las importaciones, y ahí hay trabajadores, hay personal, hay humanos, hay colombianos que trabajan en ello. Pero todo esto no podemos hacerlo de una forma irresponsable, empezar a decirle a la gente que vamos a construir grandes mansiones, ríos para darle posada al uno. No, eso es mentira. Mire, si yo tengo que llegar con mentiras al Congreso, mejor me quedo quieto, porque yo no voy a hacer lo mismo que han hecho otros, embaucar, valerse de pronto del poder de oratoria y de su experiencia, una cantidad de cosas para convencer a la gente, y cuando llega allá, mire, es que ya lo hemos visto. Yo me comprometo solo, sin necesidad de más congresistas, por la diáspora, a sacar adelante este proyecto. Digo solo como el mandado de todos ustedes, como la persona que los va a representar a ustedes. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo en que hayan más curules en el Congreso para los colombianos en el exterior, por ahora. Porque si bien es cierto que es un derecho político que tenemos, yo creo que entre más vacas, menos leche. Mire, en el periodo 2014-2018 ya tuvimos 2 representantes. Tuvimos a Jaime Buenahora del partido de la U, que era un reencauche del Partido Liberal y de todos los partidos, porque ese siempre se arrimaba al arbolito que más diera sombra. Y tuvimos a Ana Paola Gudelo del Grupo Mira. Y les cuento, en esos 4 años fue el periodo donde menos no se presentó ni un solo proyecto de ley a los colombianos en el exterior. ¿Para qué curules? Vamos a decirle a los ciudadanos, vamos a hacer un buen trabajo, a mostrarle a los ciudadanos que sí necesitamos más curules, pero cuando les podamos decir qué hemos hecho por ellos. Se requiere más para hacer más. Por ahora me parece que los que claman por una nueva curul sencillamente son intereses de partidos. Los únicos que ganan con una nueva curul para el exterior son los partidos políticos, nadie más. Los ciudadanos no. No se hace un programa de estos con 5, 10, 50 o 100 congresistas. No. Se hace con una buena voluntad, con un poder político teniendo la base de un trabajo ya realizado, con conocimiento, sentarnos a hablar con los 290 y pico de congresistas y decirles, aquí les tengo esto, porque conozco, y permítame la prepotencia, pero conozco perfectamente de qué estoy hablando y ustedes lo pueden confirmar a través de mi plataforma, que no les estoy mintiendo. Es un trabajo ya hecho, hay logros de por medio, y ese trabajo lo voy a presentar en el Congreso. Aquí estoy, señores. ¿Quieren que les enseñe de política migratoria? Hablemos, enseñémonos los dos. Ustedes me enseñan lo suyo, yo lo mío, y vamos a trabajar. Por eso les digo, negociar es la palabra, negociar. Bueno, miremos a ver cómo va a quedar esas negociaciones, porque para nadie es un secreto, estimado Ricardo, que la corrupción está implantada prácticamente que en los huesos, en los tuétanos de los políticos. A propósito de esta propuesta que estás trayendo, Ricardo, hace un momento mencionaste algunas normas, y existe precisamente la ley 1465 del 2011 del Consejo Nacional de Migración. Existe también la
1565 del 2012, que es la ley de retorno, y la 2136 del 2021, que está relacionada con las políticas migratorias integral. La Contraloría ha señalado que su implementación ha sido limitada y con muy baja ejecución presupuestal. ¿Qué diferencia su propuesta de ley general de migración y retorno de las que ya existen? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que la ley 1465 del año 2011, con 9 artículos únicamente 9 artículos, para toda la temática migratoria tiene 9 artículos. Esa ley es una ley en un 80% propositiva. Las leyes propositivas, ninguna entidad está obligada a cumplirlas, porque lo que se incluye en ellas son propuestas, no son órdenes tácitas. Es una propuesta por si de pronto pueden hacerlo. Entonces, yo no quiero hacer una ley propositiva. Ese error se eliminará en la ley general migratoria que tengo planteada. No ley propositiva. Se hace o se hace. Y vamos a establecer funciones y obligaciones para cada una de las entidades del Estado a través de la ley. No decir que el sistema hace esto, que hacen... No. Ustedes, el Ministerio de Trabajo, hacen esto. Ustedes, el Ministerio de Cultura, hace esto. Ustedes hacen esto. Está en la ley. ¿Lo hacen o lo hacen? Para eso, obviamente, nos sentaremos previamente con ellos a hablar para que esto no nos coja tampoco por sorpresa y ellos en un momento dado nos puedan también dar el visto bueno. Ahora, llega la ley 1565, aunque la ley 1465 del 2011 creó el Sistema Nacional de Migraciones. Un sistema totalmente inoperante hasta el día de hoy, pero totalmente inoperante. Toda la carga está en la Cancillería colombiana, que si bien es cierto que constitucionalmente es la encargada de llevar a cabo esto, no es sola. La temática migratoria cobija a todos los colombianos, a los más de 50 millones. Hoy estamos aquí así, mañana no sabemos dónde ni cómo. Luego viene la ley 1565 del 2012. La primera 1465 fue autoría del Grupo Mira, cuando estuvo la señora Alexandra Moreno Piraquive de senadora. Luego viene la ley 1565 del señor Jaime Buenahora. Una ley que, si bien es cierto trae unos buenos apartes, es una ley que no se puede desarrollar si no hay presupuesto. El problema es que los señores legisladores se contentan con sacar leyes y leyes y leyes y leyes para que las cumplan las entidades, pero no hacen su trabajo completo, que es ir ellos mismos a poner su poder político, su buena voluntad ante las instituciones para que haya presupuesto realmente para ello. La ley 1565, entre más de 37,000 personas, que tampoco es que han sido muchas, que se han afiliado desde que se creó, ni siquiera el 10% ha sido realmente beneficiada de hasta el retorno, porque no existe en la realidad. Existen pequeños caramelos que le dan a la gente para decir que están haciendo mucho, pero no. Siguen dándonos las mismas migajas de siempre, mientras que la barra de pan se la comen los que están arriba. Luego viene, después de un trabajo que del año 2016, cuando hicimos la primera reunión para crear la Mesa de las Migraciones en Bogotá, desde ahí hubo un compromiso de Cancillería de reglamentar la ley 1465, a la cual yo me opuse. La ley 1465 no se podía reglamentar. No se puede reglamentar una propuesta. Las reglamentaciones son para las órdenes tácitas que se dan. Las propuestas no se reglamentan porque son volátiles, quedan sueltas por si de pronto las cogen o no. Entonces, intentamos trabajar en ello. Presioné, siempre he estado presionando. Es más, si ustedes entran a la página web, en donde dice quiénes somos, lo primero que ven ahí es cuál es el objetivo de esta causa: crear la política migratoria de nuestro país. Por eso, todas las propuestas que teníamos, más de 180 propuestas, las mandamos a la institucionalidad colombiana y al Congreso de la República cuando se estuvo planteando la ley 2136 del 2021. Desafortunadamente, Juan David Vélez, que en esa época era el representante de la Cámara por los Colombianos del Exterior del Partido Centro Democrático, tuvimos una serie de inconvenientes porque ellos creen que querer hacer cosas buenas en el Congreso es que uno tenga que quedarse callado. Yo no tengo amigos funcionarios ni amigos políticos, porque si amigo quiere decir que me entierre con ellos, pues no tengo amigos, porque yo los acompaño hasta la tumba, pero no me entierro con ellos. Entonces son leyes que se han creado en retazos. La 2136 modificó algunas cosas de la 1465, o sea que la 1465, tras de que era bien mala y no servía para nada, le dejaron algunos rescoldos, el 10 o 20%. Eso hay que derogarlo. Eso no sirve. Son papeles que andan volando. La 1565 tiene el retorno, debe ser un eje también de la temática migratoria. El retorno debe estar incluido dentro de la ley general migratoria colombiana. Por eso nosotros no hemos podido hacer una verdadera ley,
porque no la hemos hecho en consenso. La han hecho 2 o 4 congresistas, la han hecho 2 o 3 instituciones. Esta no, esta la vamos a hacer todos, la vamos a hacer los ciudadanos, la sociedad civil, la vamos a hacer las organizaciones de sindicales en Colombia, la vamos a hacer la academia, la vamos a hacer la misma institución y la voy a hacer con la complacencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los primeros que me sentaría a hablar y a decirles, aquí está esto, hablemos y trabajemos. Seré su mejor aliado en el Congreso. El mejor aliado que puede llegar a tener Cancillería se llama Ricardo Marín Rodríguez, porque sin ellos yo no soy nadie. Y ellos sin mí tampoco, porque yo sé lo que ellos saben y ellos saben lo que yo... Es decir, ellos saben lo que yo no sé y yo sé lo que ellos no saben. Así que vamos a hacer una buena alianza y seguro lo vamos a sacar adelante. Y a propósito de que ellos saben lo que tú no sabes y tú sabes lo que ellos no saben, yo quiero preguntarte precisamente, Ricardo, ¿qué mecanismos específicos de seguimiento y control propones tú para que tu ley no termine en el mismo escenario de baja aplicación? Los mecanismos ya existen, ya están en la Constitución, Cuéntanos. Ya están en las leyes. Miren, si nosotros logramos incluir las propuestas todas en una ley y no las cumple la institución, se hace lo que se llama una acción de cumplimiento. Primero, se le oficia a la entidad diciéndole, señores, necesito que cumpla con la ley, con el artículo tal de la ley tal. Si ellos dicen que no, o responden con vacilaciones, se entabla una acción de cumplimiento o una acción popular que está establecida en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Y lo cumplen o lo cumplen. A nosotros no tiene por qué importarnos si hay o no hay presupuesto. Eso no es problema de los ciudadanos. El problema de los ciudadanos es pagar los impuestos para que haya mucho dinero en nuestro país. Ayudar a que eso rinda. Pero no nosotros tiene por qué preocuparnos que haya ni nosotros ir a buscar presupuestos los ciudadanos. Eso tienen que hacerlo son los directores de los ministerios, los ministros, las autoridades, tanto legislativas como ejecutivas. Tienen que hacerlo ellos. Por eso tenemos que tratar de que esto, entre más gente haya dentro de este sancocho, más sabroso va a quedar. Porque vamos a meterle muchos ingredientes que lo van a hacer realmente sustancioso. Pero cuando la gente avale. Ahora, ojo que no he dicho todavía esto. Ese proyecto de ley se va a pasar por lo menos con 500,000 firmas. En el momento en que sacamos el borrador el primer borrador de ese proyecto, vamos a empezar a compartirlo por cielo y tierra con todas las organizaciones no gubernamentales de colombianos en el exterior e en el interior también, que tengan relación con la temática migratoria. Vamos a empezar a promulgarlo por cielo y tierra en todos los negocios de mayor afluencia colombiana, para que lean el proyecto y para que firmen ese proyecto. Yo aspiro que el día que lo presente, ojo, que no lo voy a presentar tan pronto llegue al Congreso, lo voy a presentar año y medio después, cuando ya tenga recopilado todo, cuando ya haya hablado con todos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar el primer borrador, primero en campaña. En campaña sacar el primer borrador, para que la gente opine, para que la gente pregunte, para que la gente le agregue más propuestas, para que considere, diga cómo se puede hacer esto, cómo se puede hacer lo otro. Una vez lleguemos al Congreso, ese borrador se va a empezar a distribuir entre toda la institucionalidad colombiana. Y como les digo, entre todos los ciudadanos a más grosso modo. ¿De dónde va a salir el dinero para hacer eso que es costoso? De mi bolsillo, del sueldo que ustedes me van a pagar. Yo no necesito 50 millones para vivir. Yo vivo con muy poquito. Yo no necesito tanto dinero. Necesito dinero como todos, pero no soy ambicioso a decir que paso por delante de lo que sea para conseguir dinero. No me importa. Todo ese trabajo pedagógico, publicitario que se va a hacer de ese borrador de ley para que llegue a más ciudadanos y más lo firmen, va a salir del sueldo que ustedes mismos, o sea, ustedes mismos lo van a pagar a través de mi salario. Una vez en los primeros 6 meses hagamos todo eso y reunamos el segundo borrador, que ya nos habremos sentado con Cancillería, contrataré también de mi bolsillo, aparte de la UTL, los asesores que le brinda uno el Estado, contrataré abogados constitucionalistas y expertos en temática internacional migratoria para que enriquezcamos ese proyecto. Y en esos 6 meses también me sentaré a hablar con cada uno, no con las bancadas, con cada una de las bancadas de los partidos en Colombia para explicarles este proyecto, cosa que cuando lleguemos a los debates ya sepan de qué van y no empiecen a explicarles en un debate y dure 4 o 5 días un solo debate para arreglar 2 o 3 artículos. Tenemos que explicarles eso. En el tercer periodo legislativo, en el 2017, allí presentaremos ese
ese proyecto de ley general migratoria colombiana cuando ya tengamos el consenso de todos, cuando tengamos el concepto de la academia, cuando tengamos el concepto de los sindicatos, cuando tengamos el concepto de la ANDI, cuando tengamos el concepto de los empresarios en el exterior, que son muy importantes vincularlos. No solamente los vinculan, sino cuando van a venir a pedirles el favor de que nos den pancito para hacer una reunión. No, a ellos hay que tenderles la mano con publicidad, hay que buscar un espacio en el Estado para saber promocionar los negocios en el exterior. Todo eso lo vamos a hacer con toda la gente, pero principalmente con la ciudadanía. Okay. El ciudadano, el poder popular se llama ciudadanos, ni siquiera organización, ni siquiera sociedad civil. La sociedad civil es un reducido grupo de personas agrupadas, que son las ONG o las fundaciones. Eso lo dicen las ciencias sociales, no lo digo yo. Entonces, así se va a hacer eso, y por eso la idea de que esto lo conozca todo el mundo, no me importa. Yo asisto a todas las reuniones de izquierda, derecha, centro, extras, aquí y allá. A eso no me interesa. Me interesa que todo el mundo escuche, que escuche este programa y que aporte para él, que lo critique. Obviamente van a haber críticas y las vamos a aceptar, porque se tendrán que corregir muchas cosas. Claro, tienen que haberlas. Precisamente para corregirlas y para mejorar. Las críticas siempre son buenas, así no sean con buena intención. Eso depende de cómo lo mire uno. Pero Ricardo, ¿estas propuestas ya están discutidas con comunidades colombianas aquí en Europa o forman parte apenas de un análisis desde la distancia en Colombia? Mira, estas son propuestas que vienen discutiendo desde hace muchas décadas. No solamente desde hace 15 años que monté con la red. Esto lleva años de los años. Lo que pasa es que no ha habido realmente pasión, amor, que es lo que hay que ponerle a todo lo que nos propongamos. No existe verdadera voluntad de llevarla a cabo. Por eso no se ha podido llevar a cabo. Ahora, estas propuestas no nacieron ahorita. Es una recopilación de ideas que han venido aportando los ciudadanos en conversaciones, en simposios, en reuniones, en charlas, tanto a nivel personal, a nivel grupal, a nivel conferencias. Todas las hemos ido agrupando, mirando aquí, miren. En el año 2016, cuando se convocó el primer encuentro para la Mesa de las Migraciones, la Cancillería le pidió a las organizaciones que mandaran sus propuestas para reglamentar la Ley 1465. Se enviaron 52 propuestas, pero que ustedes no alcanzan a imaginar lo buenísimas que son. Allá están archivadas. Yo las saqué de allá y las metí en este proyecto de ley. Saqué todo lo que he escuchado en otras partes, en reuniones internacionales, en todas las conferencias que se han brindado, y las hemos metido allí. Hemos estudiado las leyes migratorias de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de todo Sudamérica. Hemos estudiado las leyes migratorias en Europa. Y todo lo estamos acoplando para hacer un englobe grande sobre esto. Esto, les repito, es una idea investigada, analizada, estudiada, y por eso se va a llevar a cabo. No va a haber improvisaciones, o al menos las más mínimas posibles, porque esto ya va a ser un paquete que vamos a hacer entre todos. Así que las propuestas no son mías, repito, yo voy a hacer un mandado de todos ustedes. Las propuestas salen de ustedes. Yo no soy un genio. Yo no puedo decir yo saqué 200 o 300 propuestas para incorporar en una ley. Sería muy mentiroso. Ni siquiera siendo genio lo haría. Eso han salido de todos ustedes. De esta conversación, por ejemplo, sobre ella, pueden salir muchas cosas. De todos los comentarios que hagan los ciudadanos pueden salir. Y yo voy escribiendo, y escribo todo eso. Y lo voy analizando, mirando, lo estudio, hablo con los abogados, con amigos, constitucionalistas, con gente que conoce esos temas, y la vamos viendo. Así se ha construido hasta ahora el borrador, que llevamos 185 artículos ya creados. Así que esa es la propuesta y eso es lo que necesito, que los ciudadanos conozcan ese trabajo, que empiecen a interesarse de qué está hablando este loco. Pues este loco está hablando de cosas serias, de cosas realizables, dejando a un lado las mentiras, no me interesa llegar al Congreso siendo un mentiroso. Bien. Quiero hacer historia en mi vida, y les voy a decir algo muy personal. Yo no tengo más sueños en mi vida, porque creo que todos los sueños que he tenido ya los he llevado a cabo. Lo más grande era tener a mis hijos profesionales, mis 3 hijos, y ya lo conseguí. No me queda sin un solo sueño: crear la política migratoria colombiana. Ese día que lo haga, papito lindo, cuando quieras arranco, porque esa es mi mayor obsesión. Ese es mi único sueño en este momento: llegar al Congreso y convertir realmente una política migratoria que sirva para todos. Que, ojo, los minusválidos, las personas con discapacidades, que yo no les llamo discapacidades porque son con capacidades especiales más bien, porque tienen más capacidades que incluso nosotros, muchos de ellos, pero que tiene que ver el factor diferencial.
No se puede hacer una ley para todo el mundo por parejo. Hay que buscar no igualdad, sino equidad. O las dos, equidad e igualdad, que son temas muy diferentes. Ricardo, y hablando precisamente de lo que acabas de comentar, sueños, el colombiano y bueno, cualquier ser humano, todos los seres humanos tenemos sueños. Dentro de tu propuesta, habla sobre los colombianos retornados y el DANE calcula que cerca del 40% de los colombianos que retornan enfrentan desempleo o informalidad laboral. Tú has escrito que el retorno es más un engaño que una política real. ¿Qué cambios estructurales propones tú para que ese retorno sea realmente viable? Mira, vamos aquí a ser extremadamente francos. Al Estado colombiano no le interesa que los colombianos en el exterior regresemos. ¿Por qué? Porque va a dejar de percibir remesas, dinero. Somos la segunda entrada, no olvidemos, de divisas al país. Y si los colombianos vamos para allá, le vamos a crear una carga laboral, una carga indefinida. Al Estado no le conviene, porque estando fuera, mal que bien, mandamos 20, 50, 100 euros, 200, 300 dentro de nuestras capacidades, pero no le conviene. Por eso no hay una política pública para que atraiga al colombiano nuevamente, y hay que crearla nuevamente. Permíteme, hay otra pregunta, una pregunta, digamos que incisiva con respecto a lo que acabas de decir. ¿Por qué crees tú que la diáspora entonces está tan olvidada? Que estamos olvidados, no existimos para el gobierno colombiano. Porque nosotros, los colombianos en el exterior no hemos logrado entender el poder político tan grande que tenemos. No hemos podido entenderlo. Si nosotros salimos a votar en masa, miren, somos mal contados, son un poco más de 5 millones de colombianos, aunque oficialmente únicamente somos 4.700.000. 4.700.000, que es el censo, la estadística que hay del año 2012 de parte de Cancillería. Pero somos mal contados, más de 5 millones. De esos 5 millones inscritos, estamos 1.300.000 aproximadamente inscritos en nuestras cédulas en el exterior. De esos 1.300.000, votamos 160.000. Imagínense, un abstencionismo de más del 90% en muchos de los casos. No votamos. Mientras que no votemos, no vamos a ser visibles para el Estado colombiano, porque a ellos lo que les interesa al sistema político de nuestro país les interesa son los votos. Donde haya votos, allá ellos llegan a hacer alguna cosa así o así, pero van a hacerlo. Pero si no votamos, ¿qué van a decir? ¿Para qué vamos allá? Si esa gente nunca vota. Entonces, ¿para qué le vamos a crear más curules si no votan? ¿Para qué no vamos a gastar un dinero viajando a Estados Unidos, Europa? Si esa gente no vota, nos levantaremos 10.000 votos, 5.000 votos, y esos 5.000 votos los conseguimos aquí con menos dinero. Entonces, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que concientizarnos que tenemos un poder electoral político inmenso, y donde lo utilicemos podemos hasta tumbar un gobierno en Colombia o crearlo. Así de poder tenemos nosotros. Somos más de 5 millones. Vamos a hablar que nada más votemos 1 millón. Miren, con 1 millón, ya les cuento, otro gallo cantaría, como dice el dicho. Pero no votamos, tenemos que votar. Tenemos que decir, yo en este momento le estoy diciendo a la gente, no vote por mí. No inscriba la cédula para votar por mí. Inscríbala y vote por quien quiera. Vote en blanco si quiere, pero vote. Con eso el Estado se da cuenta que en estas elecciones no votaron 160.000, que votaron 450.000. ¡Wow! 450.000 en el exterior ya se vuelve atractivo. Sí, pero Ricardo, es que también existe esa desconfianza de los votos en el exterior, obviamente en Colombia, pero aquí en el exterior todavía se tiene esa desconfianza que también lleva a que los colombianos se desmotiven para votar. La abstención entre colombianos en el exterior ha superado el 70% en las últimas elecciones. El 90% incluso. Bueno, o sea, de acuerdo a los datos de la registraduría. ¿Cómo lograr revertir esa desconfianza hacia el voto? Miren, nosotros primero tenemos que exigirle a los políticos que nos den antes de darles. Eso de que le vamos a dar el voto para que hagan algo por nosotros, no. Ustedes tienen que venir aquí y mostrarnos qué han hecho ya por nosotros. ¿Cuál es la voluntad de ustedes? ¿Qué programa tienen para nosotros? Si logran incorporarlo en su programa electoral, es más fácil conseguir que lo cumplan a cuando lo dejan por fuera. Entonces tenemos que presionarlos.
Ya dejemos de estar recibiendo candidatos de Colombia a la presidencia o al Senado o a la Cámara. Bueno, al Senado, aquí no viene gente de la Cámara de Colombia a pedir votos, porque ya tenemos el nuestro. Ya estamos, dejemos de estarlos recibiendo. Miren, ¿sabe qué hacen esos candidatos al Senado y a la presidencia? Llegan a un país en el exterior y tienen 2 horas para hablar. De las 2 horas, dedican 1 hora y hasta más a hablar de la temática colombiana. Allá, los problemas, que se hizo esto, bla, 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 y Colombia, que hablando el uno contra el otro, contra la izquierda, contra la derecha. Eso es lo que hacen cuando vienen aquí. Pero sustancialmente no hablan nada de nosotros, lo de siempre. Así defenderemos los derechos de los colombianos en el exterior. Mentirosos. Ellos no pueden defender nuestros derechos cuando son los primeros que los están vulnerando. Ellos no pueden hacer nada cuando vulneran un derecho por fuera del país a un colombiano, únicamente mandar noticas de protesta. ¿O qué van a hacer? ¿Van a invadir el país y a que protejan a los colombianos? No lo van a hacer. Eso son mentiras. ¿Que vamos a regularizar a la gente? Mentiras, tampoco lo pueden hacer. Eso es intromisión en las políticas internas de otro estado. Entonces, lo que hay que ver primero es qué es lo que nos están dando, qué es lo que nos van a dar y analizarlo a ver hasta qué punto realmente podemos creerle. Ahora, hay una cosa muy cierta, que aquí no estoy culpando únicamente a los ciudadanos porque desconocemos el poder político que tengamos. Esa es la cantidad de mentirosos que hemos subido al Congreso en representación nuestra y que seguimos en la misma, bla, bla, bla y bla. No hablemos tan lejos. Los últimos 4 años. Ni un solo proyecto de ley se ha presentado en el Congreso y vemos una representante que sale a decir: estuve en la reunión con fulano, estuve haciendo esto, nos preocupamos por eso. ¿Dónde están los hechos reales? ¿Dónde está todo ese bla, bla, bla plasmado en resultados a los ciudadanos? No existen, porque no ha hecho realmente nada. Y nosotros como ciudadanos seguimos siendo tan tontos de que seguimos comiendo cuento únicamente a una u otro que se ponga a hablar bonito allá y a gritar y a vociferar y a decir que me rasgo las vestiduras contra el uno y contra el otro. Eso es falsedad, eso es hipocresía, eso es engaño. Trabajen, muestren resultados y cuando mostremos resultados, ahí sí podemos exigir muchas cosas. Mientras tanto, los únicos beneficiados son los partidos políticos, no los ciudadanos, y eso depende de nosotros. No más partidos, no más ideología radicalizada, entiendan. Vamos a votar a conciencia, vamos a analizar programas electorales, vamos a mirar realmente quién puede hacer esto, quién ha hecho ya cosas sin tener poder político. Muchas situaciones que pueden analizar para poder llegar a eso, pero esto hace mucha parte de los medios de comunicación, sobre todo nosotros los alternativos. A nosotros los medios de comunicación alternativos nos leen más que a los medios masivos en Colombia, a los medios alternativos, porque le interesan conocer situaciones de la localidad, en fin. Entonces los medios alternativos deben, incluso, ojo con esto, van a ser incluidos dentro de la Ley General Migratoria colombiana, porque ellos tienen que tener un apoyo del Estado. No pueden buscarlos únicamente para que les den entrevistas y hacerles levantar su ego y que ellos sigan en las mismas, padeciendo porque no hay por una pauta. Aquí llegan los cónsules, miren, los cónsules llegan a un consulado nuevos y lo primero que hacen es convocar a los ciudadanos o a las organizaciones y decirles: necesito que me colaboren para ayudar a expandir nuestra agenda, para ayudar a expandir los programas que vamos a hacer, la gestión. Y se les pregunta: bueno, ¿y qué? Si hay alguna cosita para nosotros, para los medios, porque es que ustedes saben que nosotros vivimos de la publicidad, no es una colaboración, sí, colaboración, y ustedes cuándo nos van a colaborar a nosotros. Dejemos ya de ser unos vendidos, unos regalados. Aporten, señores, que para nosotros los medios alternativos también tiene que haber apoyo. Y no vamos a hacer, hay una idea por ahí, permíteme, yo me extengo en esto, me extiendo un poco. Hay una idea de un candidato que es periodista, que la lleva desde hace mucho rato ejecutando, dice que va a crear una emisora mundial para los colombianos en el exterior. Miren, me parece la peor burrada que se puede hacer. Quieren monopolizar la información de los colombianos en el exterior en un solo sitio. Y eso no se puede permitir. La información debe estar democratizada y debe estar cada uno por aparte, porque no podemos permitir que toda la información se agrupe en un solo sitio, porque créanme que lo van a coger únicamente de política y a manejar con una ideología, independientemente que sea de la una o de la otra. Mientras que estemos así distribuidos y más bien podamos hacer un equipo para coordinar algunas cosas, seguramente es mucho mejor, va a haber más libertad. El medio de Pepito puede hablar de este, el de Lucía de este, el de Julio de este, pueden distribuirse en las cargas, pero no podemos centrar toda la información en un solo sitio, porque eso se llama monopolio. Y ya sabemos que los monopolios acaban no solamente con las economías, sino con las culturas, con las creencias y con las verdaderas ideologías en pro de la ciudadanía. Pues Ricardo,
A propósito de lo que dijiste hace un momento, precisamente de analizar las propuestas de las personas que quieren llegar a ser funcionarios públicos, permítame decirle a la gente que son unas preguntas muy sencillas para analizar: es qué, cómo, cuándo y dónde, y cuáles son los mecanismos. Háganse esas preguntas de lo que lean y contrarréstenla, contrástenla. Y yo tengo que decir también, Ricardo, otra cosa, precisamente sobre los medios alternativos, y es que este año particularmente hemos tenido, en este caso con Latinoticias, hemos sido como invisibilizados los medios de la diáspora, porque incluso hemos buscado a candidatos presidenciales, algunos responden, algunos dicen sí, pero después no siguen contestando. Realmente estamos invisibles, y es que no solamente la sociedad, sino también los medios de comunicación. Entonces, es muy interesante lo que acabas de decir, porque es que nosotros estamos haciendo un trabajo. Por ejemplo, Latinoticias no lo hacemos gratuitamente. Es decir, nuestra única motivación es la gente que está viendo, la gente que comparte, la gente que pregunta, incluso la gente que se ríe, la gente que le da rabia. Esto es un medio de comunicación alternativo, abierto, sin manipulaciones y sobre todo independiente. Y como es independiente, ninguno de los candidatos precandidatos presidenciales nos han dado un sí, solo uno. Y ha sido Camilo Romero, y rápidamente. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir, Ricardo. Y ya para cerrar, si tuvieras 5 minutos frente al presidente de la República de Colombia, Ricardo, ¿cuál sería esa primera petición en nombre de los colombianos en el exterior? Bueno, antes de responderte, déjame decir una cosa para terminar. Los medios alternativos de colombianos en el exterior tienen mi palabra, que a través de ustedes es donde voy a promocionar el borrador de la ley migratoria colombiana para que llegue más gente. Y les voy a pagar. Les voy a pagar porque es un trabajo que ustedes van a hacer. Y ustedes, los ciudadanos, van a pagarle a los medios alternativos de comunicación el que nos promulguen esa ley. Porque van a hacer pautas publicitarias y les voy a pagar de mi bolsillo o del bolsillo de ustedes con los que tienen el dinero. Así que esto, para que lo tengan en cuenta los medios alternativos de comunicación. El primer dinerito que les va a entrar cuando Ricardo Marín llegue al Congreso va a ser a través precisamente de esa pedagogía, de esa ilustración que se deba hacer de la Ley General Migratoria Colombiana. Ahora te respondo. ¿Qué le diría yo al presidente Petro? Falso, mentiroso. Falso, mentiroso. ¿Dónde están todas las promesas que hizo en los diferentes discursos dados en el exterior? ¿Dónde está, señor presidente, la reforma en los consulados? Claro, creó más consulados y descapitalizó y quitó gente de los otros para meterlo a estos. Conveniencia política. Nos falseó, nos engañó. Mire, dentro de poco voy a hacer una publicación en mi página donde hago una comparativa de los últimos 5 gobiernos en los últimos 20 años. Y desde ya les digo, el único gobierno de hace 20 años para acá que al día de hoy no ha hecho absolutamente nada por la migración colombiana se llama el tal gobierno del cambio del señor Gustavo Petro. No podría decir otra cosa más. Me engañó, nos engañó, señor Petro. Nos dijo una cantidad de cosas que iba a hacer en unos 4 años. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están. No puedo decirle nada más. Yo no voy a entrar a decirle que ha hecho cosas buenas, regulares o malas en Colombia, porque ha hecho cosas buenas, es indiscutible. Pero resulta que es que la causa de Ricardo Marín Rodríguez se llama Colombianos en el Exterior y Población Retornada. Temática migratoria colombiana a nivel mundial. Y mientras que no haya un gobernante que esté con nosotros, pero realmente mostrando hechos reales que lleguen a nosotros, ninguno tendrá mi aprobación. Absolutamente ninguno es ninguno. O con nosotros o no hay nada. Todo lo que va a hacer con nosotros tiene que ser con nosotros dentro. Si no, olvídese, llámese el presidente que se llame, llámese del partido que sea, de la ideología que sea, mientras que no me le meta muela a mi gente, a la gente que yo amo, que defiendo,
con ganas, con pasión, con amor, porque hago parte de ellos, porque he vivido en carne propia lo que vive un migrante, con todos los altibajos que han podido tener, y que estoy entusiasmado en sacar esto adelante. Por eso, señor Gustavo Petro, la embarraste, viejo, la cagaste con nosotros del exterior. Nada de lo que dijiste en campaña lo has hecho con nosotros. No le puedo decir nada más al señor presidente. Ricardo, pero todos los presidentes también han invisibilizado a Colombia en el exterior. Entonces, no solamente ha sido el presidente Gustavo Petro, sino desde siempre hemos sido invisibilizados, por una parte, y la otra es que el Congreso de la República de Colombia también ha obstruido muchos de los proyectos de ley que ha presentado el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es tu posición? Sí, a ver, mira. Un presidente no gobierna solo. Si el gobierno no logra de alguna manera hacer alianzas con el legislativo, va a ser un gobierno catastrófico como ha pasado en el actual. Negociar, ojo, negociar es el término. Ahora, me decías que los otros nos han tenido invisibilizados. Sí, yo no he dicho que los otros hayan hecho muchas cosas. Lo que he dicho es que el que no ha hecho nada es este, porque los otros, si tú miras los otros gobiernos, si miramos los planes nacionales de desarrollo, si miramos, y repito, voy a sacar una comparativa y la publicaré muy pronto, de lo que ha hecho cada uno de ellos en su etapa por el gobierno. Entonces, si es cierto que todos nos han invisibilizado, este nos ha invisibilizado, pero 10 veces muchas más. Miren, el gobierno de Duque, ¿quién tumbó el impuesto de timbre nacional? No podemos decir que no hizo nada. Ahorró el 40%, un pasaporte costaba 127 euros y quedó costando 80. Ahorita vale 60 y pico euros y 80 dólares, cuando costaba 120 y 140 y pico. Eso es ayudar al colombiano en el exterior. La repatriación de colombianos fallecidos en el exterior está incluida en la norma. Desafortunadamente no la han promocionado para hacerla válida. El Sistema Nacional de Migraciones cuenta con un fondo especial para las migraciones y lo dice la ley y no se ha podido. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno no le ha metido realmente muela a esto. Yo, ahora, que no ha podido hacer nada en el gobierno de Petro, no, yo creo que sí se ha podido hacer mucho, mucho. El problema es que no se ha podido hacer todo lo que se pretendía, primero que todo porque hay gobernantes que se les olvida que cuando llegan al poder ya hay unas normas que hay que respetar, que hay una constitución y unas leyes, y que no pueden llegar a tirárselas de dictadores y a sacar decretos por más que sean para ayudar a la gente, porque hay una corte constitucional legal y democráticamente creada donde va a tumbar para el suelo todo eso, y eso ya ha tumbado de allá. Pero claro, cuando le aprueban algo al presidente, la corte es muy buena, pero cuando se lo niegan, entonces es una vendida y es un golpe blando y no sé qué más cosas. Eso está en la mente de nosotros. Tenemos que creer en la institucionalidad y tenemos que buscar la forma de que nuestros gobernantes, en primer lugar, se sujeten a lo que ya hay, a un estamento jurídico. Somos un Estado de Derecho donde todo se rige por normas y ya hay normas preestablecidas para determinadas acciones que no se pueden hacer otras. Si quieren hacer otras, pues tumben estas normas. Hablen con el Congreso, deróguenlas o hagan alguna cosa, pero metan. Entonces, no es cuestión de llegar y hacer porque así. No, hay que analizar lo que se va a hacer, hay que estudiarlo. Y ojo, hay que rodearse de buenos asesores. Miren lo que le ha pasado al gobierno actual. Miren lo que le ha pasado. El señor Gustavo Petro puede ser muy bueno. Puede ser bueno. Pero miren la gente con la que se ha rodeado, cómo lo ha hecho quedar. Salieron igual de pícaros que los anteriores. Entonces, ¿cuál cambio? Si no supo realmente cambiar en la forma de elegir a sus directivos, a sus asesores, a sus ministros, a sus funcionarios, a sus cónsules, a sus embajadas. Siguió con lo mismo y antes peor. Pues tenía que haber de lo mismo. Más corrupción, más maldad. Te quiero preguntar precisamente ya para terminar, Ricardo. Estar mal rodeado. Evidentemente el presidente Gustavo Petro ha tenido personas que se han hecho pasar por aliados del presidente, del proyecto progresista. Tú, por ejemplo, te estás apoyando con el congresista J.P. Hernández, pero ¿qué te garantiza él que de pronto te va a decir que no si ya fue de un lado y ahora está del otro? ¿No estarías también mal rodeado? Miren, yo no creo que JP ha estado de un lado y ha estado del otro. Me perdonan, pero yo pienso que JP ha estado en un puesto de acuerdo a las circunstancias, en una posición de acuerdo a las circunstancias. Donde ha tenido que dar, se dio, y donde ha tenido que suavizar, se suavizó. Mire, aquí no se trata de porque se hable en contra de uno, y lo decía de un comienzo, en contra del uno, entonces es porque uno es del otro lado o viceversa. Aquí se trata de hacer una cosa muy, muy imparcial, aunque, repito, es imposible conseguirlo al 100%. Pero aquí
Yo estoy hablando de un aspirante al Senado nuevamente, de un senador ya, en donde en el momento en que elabore su programa electoral, nos incluya dentro de lo que nunca antes se ha hecho por un senador en nuestro país. Este senador lo va a hacer. El programa electoral de Ricardo Marín Rodríguez estará incluido en el programa electoral de JP Hernández, porque así me lo prometió el Partido Alianza Verde. Y cuando haya un candidato presidencial, nos sentaremos, sin importar de dónde venga, para ver hasta qué tanto se compromete a incluir nuestra propuesta, que no es una sola, no son muchas, una solita, Ley General Migratoria Colombiana, que la incluya dentro de su paquete electoral. Así podemos presionarlos más. Si no vemos esa voluntad, coge el balde y caminar, como se dice en Cali. Pero no podemos seguir, sí, yo entiendo y hay muchas dudas. Yo mismo dudo de que pueda en un momento dado X persona responderme al 100%. Lo que yo no dudo es del poder del pueblo, de eso sí no dudo. Después de que los ciudadanos entiendan este mensaje, después de que comprendan que esta es una gran solución para una temática de siglos, porque no es de ahora, la migración es de siglos, pero vamos a no exagerar, hablemos de hace 50 años cuando comenzó el gran flujo migratorio en Colombia, 50, 60 años hacia Estados Unidos y demás. Somos nosotros mismos los que, habiendo sentido esto, podemos concientizarnos realmente a quién vamos a llegar allí. Y vamos a seguirlo trabajando entre todos. No podemos... Ahora, mira, hay una cosita que tienen que tener en cuenta. Votar no es suficiente. Hay que seguir haciendo seguimiento a quienes votamos. No que porque voté por Pedro o por María, entonces cuando llegó al poder, ay no, es que si yo me pongo a atacarlo, van a decir que yo fui pendejo porque perdí, porque resulta que yo voté por él, entonces se quedan calladitos. No. Eso no es amor patrio. El amor patrio es ejercer el control político, es ejercer la veeduría y el control ciudadano, es ejercer el libre pensamiento y la libertad de expresión, es el deber, el derecho a la información. Cuando nosotros pongamos en práctica eso, después de que elijamos a uno, ahí sí, a mí no me da miedo investigar a ninguno de ellos, porque no estoy casado con ninguno de ellos. Me interesa que cumplan o siempre me tendrán encima presionando para que lo hagan. Yo quiero que hayan más ciudadanos así, que los hay, sí los hay. Necesitamos más. Que nos quitemos de la cabeza el que yo voté por este porque es mi hermano. Yo le digo a la gente, no vote por mí, a mi familia le digo, no voten por mí si no creen en ese proyecto, voten por otro. Pero el que vote por mí tiene que creer en el proyecto de la Ley General Migratoria Colombiana, o si no, no va a poder después presionarme para que yo cumpla. Una cosa, yo no bloquearé a ningún ciudadano de redes sociales, así me mienten la madre. Díganme lo que me digan, lo que sea. Yo no voy a bloquear a nadie, porque las redes sociales hoy en día son el mecanismo más idóneo para llegar a las denuncias populares, para llegar a nuestros congresistas, a nuestros gobernantes. Las redes sociales tienen que estar abiertas a todo el mundo, y les repito, a mí díganme lo que se les dé la gana, lo que quieran. Voy a tratar de ganarme los menos insultos porque voy a trabajar. Cuando un ciudadano utiliza unos términos para dirigirse a determinado gobernante o congresista inepto o mediocre, es porque lo lleva a la impotencia de ver que hay muchas cosas que se pueden hacer y no se hacen. Pero resulta que ahora llamarle inepto al que no hace nada es grosería. Decirle a alguien mediocre porque hizo las cosas a media es vulgaridad y sin respeto. ¿Qué cuento de irrespeto? Si yo no hago las cosas, yo soy un inepto. Si yo hago las cosas a media, yo soy un mediocre, así de sencillo. Entonces, despreocúpense. Canales abiertos, una página web totalmente abierta, donde la gente pueda opinar, criticar, analizar todo lo que se publique allí, así como la tengo en Colerred. Colerred pasará a ser la página del representante a la Cámara por los Comercios en el Exterior, con los arreglos obviamente que hay que hacerle, pero va a tener esa información todita allí, que la gente entre. Será la ventana de la participación de la gente. Habrán canales de WhatsApp, habrán medios de comunicación, estaré permanentemente rindiendo entrevistas en todos los medios alternativos, que es donde me voy a pegar más. Si bien es cierto que necesitamos los medios masivos, me interesan ustedes, los medios alternativos, son los que realmente van a cumplir un papel muy, pero muy importante en este proceso de crear la política migratoria en nuestro país.
Y ya lo estamos haciendo, Ricardo, precisamente abriendo estos espacios para que la gente conozca cuáles son las propuestas de las personas que quieren representarnos en el exterior. Y te comento que muy próximamente vamos a hacer esos debates entre los diferentes precandidatos, precisamente para hablar y poner sobre la mesa cuáles son las reales intenciones de cada uno de las personas que quieren representar a los colombianos, porque muchas veces prometemos, decimos no vamos a hacer, aunque ya estamos comenzando a hacer. Ricardo, te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Soraya, a ti de corazón, de verdad, mil y mil gracias. Necesitamos medios como el tuyo, necesitamos personas como tú. Mira la entrevista que acabas de hacer. Una entrevista donde no se le ve tinte político por ningún lado. Ni has querido acribillarme, ni has querido ensalzarme. Eso se llama profesionalismo en el periodismo. Gracias. No como cuando te invitan a un lado a un candidato y porque el señor periodista es del partido tal o de la ideología tal, coge y dele al candidato, por algún lado tiene que meterse a ponerle trampa para hacerlo caer. No, gente como tú, Soraya, medios como el tuyo son los que necesitamos, que así tengan un partido, así tengan una ideología, pero su profesionalidad tiene que llevarlos a ser lo más neutrales posible y no coger a un candidato que porque no pertenece a nuestra corriente, entonces démosle garrote. Gracias, Soraya, porque eres una gran profesional, seguramente sé que hay muchos también por el estilo y a eso voy. Ahora, a mí me da exactamente igual que el periodista sea de un lado o del otro. Yo lo que me siento a decirlo se lo digo a todo el mundo sin importarme, porque yo no hago las cosas por congraciarme con alguien. Yo no soy el político, y permítame termino, yo no soy el político que va a decirle a la gente lo que quiere escuchar. No. Yo voy a decirle a la gente lo que considero que deben de saber, porque no quiero congraciarme con nadie. Y el que no crea en eso, pues que no crea y vote por otro. Pero en mí van a encontrar sinceridad y apoyo total. Gracias, Soraya, gracias a todos los medios de aquí en adelante. Siempre estaré dispuesto a cuanto debate haya. Yo me siento a hablar con un ángel o con el demonio, me da exactamente lo mismo. Pero esto hay que proponer, hay que promulgarlo. No nos dé miedo asistir a reuniones de la izquierda, no nos dé miedo asistir a reuniones de la derecha, no nos dé miedo enfrentarnos a alguien que piensa diferente a nosotros. Porque entonces vamos a hacer sencillamente, como decía Jorge Eliezer Gaitán hace más de 70 años, cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no un rebaño anónimo de siervos. Muchas gracias a todos. Que se quede esas palabras de Ricardo precisamente porque es que esto hace parte de las dinámicas de la democracia. Este espacio es abierto para la gente de izquierda, de derecha, de centro, a políticos y pues muchísimas gracias a ti, Ricardo, por habernos prestado de tu espacio. Colombianos Invisibles, ese es el libro que estás promocionando, Ricardo. Sí, no puedo pagarte publicidad, porque ando pelado. Después te paso la factura. Vale, pero este es mi primer libro de la colección Colombianos Invisibles. Aquí hay un gran resumen de la historia de la temática migratoria de hace 50 años. Planteamos resumidamente todo lo que es el proceso migratorio, íntegramente todo. Esto es un libro muy interesante para la academia, para los ciudadanos, periodistas y en fin. Y muy pronto lanzaremos el otro, Así tumbamos un impuesto, y el de la mesa de las migraciones. Esta es la clave para que ustedes vean el trabajo realizado, lo que se ha hecho y cómo podemos seguir sacándolo adelante. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ti, Ricardo. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero saludar a las personas que se encuentran en el chat, a Jenner Úsuga, también tenemos a Joana, estaba conectado también Stevenson Arregocés y a las personas que nos están viendo, por supuesto, a través de las redes aliadas que están retransmitiendo en diferentes partes del mundo, en Ámsterdam, en Alemania, aquí en Francia, en España, en Ecuador y por supuesto en nuestra querida Colombia. Y que no se me olvide, en Suiza también estamos saliendo a través de Swiss Latino. Un abrazo para nuestros compañeros allá en Suiza. Señores, hemos escuchado a Ricardo Marín, candidato a representar a los colombianos en el exterior. Hemos hablado sobre sus motivaciones, sus diagnósticos, sus propuestas y también sus retos. La discusión está en manos de la voluntad de todos nosotros, de los votantes del 2026, y el reto será precisamente pasar de palabras a los hechos. No olviden esta información. El 2 de marzo comienzan las votaciones al Congreso para los colombianos en el exterior.
El 8 de marzo es la jornada de elecciones legislativas en Colombia y el 25 de mayo, aquí en el exterior, comienzan las votaciones presidenciales. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que sigan comentando, a Odair Gómez, que también está aquí conectado. Conéctense, comenten, compartan, suscríbanse, porque estamos haciendo todas las gestiones para que todo el ramillete de los precandidatos por el Congreso a representar los colombianos en el exterior puedan exponer sus propuestas, y también estamos haciendo lo más posible para poder tener a los precandidatos presidenciales en el Ente France de Lati Noticias y en nuestros medios aliados. No olviden apoyarnos, comentando, compartiendo y suscribiéndose, y no olviden que somos periodismo de información. La opinión la tiene usted. Soy Soraya Vitola, nos vemos en una próxima. Por hoy les decimos merci beaucoup y a très bientôt. La investigación, la objetividad y el profesionalismo unidos en una sola misión. Somos puente y portavoz con medios unidos en el mundo entero, haciendo contrapeso a los tradicionales. Somos periodismo crítico, claro y contundente, informando con la verdad.